Me desperté a las 2 de la mañana con un golpe en la puerta. Jake, borracho, arrastrando a Amber y una maleta rota, declarando: «Tienes que dejarme quedarme aquí o mamá nunca te perdonará». Siempre he sido la responsable. Así es como me llamaban cuando era pequeña. Responsable, fiable, la que nunca se quejaba. Me llamo Rocío, dos peros. Y si creciste en un hogar como el mío, sabes lo que ese título significa en realidad. La que se espera que lo lleve todo. Recuerdo el día que llegué a casa con mi boletín de notas, agarrándolo como un trofeo. Todos sobresalientes, otra vez. Tenía 14 años, rebosante de orgullo, ansiosa por mostrarle a mamá y a papá lo que había logrado. Pero cuando entré en la sala de estar, allí estaba Jake, mi hermano pequeño, tirado en el sofá con esa sonrisa de satisfacción, sosteniendo los pedazos irregulares de un jarrón roto. «Rocío lo hizo», dijo, rápido como un rayo, antes de que pudiera siquiera hablar. Se me hundió el corazón. Mamá ni siquiera miró mi boleta de calificaciones. En su lugar suspiró. «Rocío, tú eres la mayor. Deberías saberlo». Me castigaron durante una semana, mientras Jake recibió una palmadita en la cabeza y un bol de helado por decir la verdad. Esa fue mi infancia en pocas palabras. Yo era la mayor, 4 años mayor que Jake, y de alguna manera eso significaba que siempre tenía que ceder, ser responsable, asumir la culpa. Jake era el chico de oro, el que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. No eran crueles, en realidad no. Solo estaban atrapados en una noción anticuada de que los chicos necesitaban más libertad, más apoyo, mientras que las chicas como yo debían resolver las cosas por su cuenta. «Eres tan inteligente, Rocío», decía mamá, como si fuera un cumplido y un desaire a la vez. «Te irá bien». Mientras tanto Jake se lo daban todo hecho. No fue solo el incidente del jarrón. Estaba aquella vez que tenía 16 años y estaba desesperada por ir a un campamento de verano. Había ahorrado la mitad del dinero yo sola, haciendo de canguro para los vecinos hasta que mis manos olían permanentemente a crema para pañales. Pero cuando le pedí el resto a papá, negó con la cabeza. «No podemos permitírnoslo, cariño. Jake necesita ropa nueva de fútbol». Así que me quedé en casa, mirando por la ventana mientras Jake corría por el campo, el jugador estrella, animado por mamá y papá desde las gradas. Mi decepción no importaba, la libertad de Jake sí. Pasaron los años, pero el patrón se mantuvo. Trabajé duro, me gradué en el instituto con honores y me abrí camino en la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial. ¿Y Jake? Él se dejó llevar, abandonó la universidad a los 2 años y de alguna manera siempre se las arregló, gracias a que nuestros padres le sacaban de todos los líos. «Es un niño», decía papá, como si eso lo explicara todo. «Necesita espacio para crecer». Yo también crecí, pero siempre lo hice por mi cuenta, sin red de seguridad. Avancemos rápidamente hasta el año pasado, después de mi divorcio. Fue un desastre agotador, pero cuando terminó, sentí una extraña sensación de libertad. Me quedé con nuestro antiguo apartamento. Un lugar pequeño y un poco destartalado que había compartido con mi ex. No era mucho, pero era mío. Un plan B. Me había mudado a una casa nueva, un nuevo comienzo, y pensé en alquilar el apartamento para ayudar a pagar la hipoteca. Era mi pequeño pedazo de seguridad, algo que me había ganado a través de años de esfuerzo. Pero resulta que la familia tiene una forma de enredar incluso los planes mejor trazados. Era una tarde tranquila, tal vez un mes después de que me hubiera instalado en el nuevo lugar. Estaba acurrucada en el sofá con una taza de té, de las de manzanilla que se supone que te calman los nervios. El día había sido largo, reuniones en el trabajo, correos electrónicos acumulándose, pero por fin estaba relajándome. Entonces sonó el teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla y se me retorció el estómago. Las llamadas de ella solían significar una cosa: Jake estaba en problemas otra vez. Contesté, manteniendo un tono de voz uniforme. «Hola, mamá. ¿Qué pasa?» «Rocío, cariño», empezó, con una voz que rezumaba esa dulzura empalagosa que había aprendido a temer. «Necesito pedirte un favor. Jake está en un aprieto. Ha perdido el trabajo otra vez y se le acaba el alquiler. No tiene a dónde ir. ¿Podría quedarse en tu antiguo apartamento solo por un tiempo?» Me quedé helada. El té se volvió amargo en mi boca. Mi apartamento, mi red de seguridad. Ya me había imaginado el anuncio de alquiler. Acogedor apartamento de un dormitorio, perfecto para un profesional soltero. ¿Ahora mamá quería que se lo diera a Jake? Quería decir que no, decirle que tenía planes, que no era su niñera. Pero siguió hablando antes de que pudiera decir una palabra. «Lo estás haciendo muy bien, Rocío», dijo, cambiando su tono a esa mezcla familiar de elogio y presión. «Siempre has sido la fuerte. Jake solo necesita un poco de ayuda para recuperarse. Te graduaste con honores. Tienes un buen trabajo. ¿No puedes ser generosa con tu hermano?
La familia ayuda a la familia. Esa frase, la familia ayuda a la familia, me golpeó como una bofetada. ¿Cuántas veces lo había oído? ¿Cuántas veces había sido yo quien ayudaba, quien se sacrificaba, mientras Jake tomaba y tomaba? Volví a pensar en la universidad, en cómo había pedido préstamos porque mamá y papá tenían que ayudar a Jake después de que se metiera en algún problema vago. Yo misma había pagado esos préstamos, hasta el último centavo, mientras Jake se iba sin deudas, solo para abandonar los estudios de todos modos. Quería gritar, decirle que estaba harta de ser la fuerte, la responsable, la que siempre tenía que renunciar a algo. Pero las palabras no salían. La culpa, o tal vez solo la costumbre, me apretaba la lengua. En cambio, me oí decir: «Está bien, mamá, puede quedarse, pero solo temporalmente. Y hay reglas». Su alivio fue instantáneo, palpable a través del teléfono. «Por supuesto, cariño». «¿Cuáles son?» Las enumeré, firme y clara. Primero, nadie más se muda con él. Segundo, él mantiene el lugar limpio. Tercero, nada de fiestas. Y cuarto, absolutamente nada de mascotas. Lo digo en serio, mamá. Eso es razonable, dijo, sonando ya más tranquila. Se lo diré a Jake. Gracias, Rocío. Me ha salvado la vida. Colgué, dejando el teléfono como si pesara 100 kilos. El apartamento ya no era mío, no realmente, no mientras Jake estuviera en él. Me dije a mí misma que era temporal, que él seguiría las reglas, que estaba haciendo lo correcto. Pero mientras estaba allí sentada mirando fijamente mi té enfriándose, un nudo de pavor se apretó en mi pecho. Ya había estado aquí antes, cediendo, esperando lo mejor solo para ver cómo todo se desmoronaba. Jake ya no era un niño, pero seguía actuando como tal, y mamá y papá todavía lo trataban como si fuera su principito. Yo solo era Rocío, la hermana que tenía que entender, que tenía que hacer que funcionara. Esa noche no pude dormir, no paraba de pensar en el apartamento, en las reglas que había establecido, en lo frágiles que parecían. Quería creer que Jake las respetaría, que esta vez sería diferente, pero en el fondo lo sabía. Esto no era el final de un favor, era el comienzo de algo de lo que me arrepentiría. Y tenía razón, la pesadilla acababa de empezar. Por un momento, me permití creer que Jake podría cumplir su palabra. Llevaba unas semanas viviendo en mi apartamento y al principio me sorprendió con pequeños gestos de gratitud. Una noche me envió un mensaje para que fuera a su casa, diciendo que había limpiado el lugar de arriba a abajo y había preparado la cena. Cuando llegué, los suelos de madera brillaban y la cocina olía a ajo y hierbas. Me entregó un plato de pasta con una sonrisa tímida. «¿Ves? No soy un desastre total», dijo. Me reí, sintiendo una rara calidez hacia él. Tal vez, solo tal vez, hablaba en serio esta vez. Esa esperanza no duró. Era un miércoles frío, tal vez un mes después, cuando todo empezó a desmoronarse. Había dejado unos viejos expedientes fiscales en la habitación libre del apartamento y los necesitaba para una reunión al día siguiente. No llamé antes porque iba a hacerlo. Era mi casa. Aparqué, subí las escaleras que me eran familiares y metí la llave en la cerradura. No giraba. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, pero el cerrojo no se movió. Mi pulso se aceleró. ¿Qué está pasando? Llamé a la puerta y esperé. Se acercaron unos pasos y la puerta se abrió un poco. Una mujer que no reconocí se quedó allí de pie, mirándome con furia. Tenía el pelo rubio teñido de blanco y una sonrisa burlona que anunciaba problemas. «¿Quién eres?», exigió como si yo fuera una intrusa. «Soy Rocío», miré forzando mi voz para que no se tambaleara. «Este es mi apartamento». «¿Quién eres tú?». Ella no se inmutó. «Soy Amber. Vivo aquí. No puedes entrar así como así». «¿Vivir aquí?», repetí, con la ira creciendo. «Este es mi apartamento. ¿Dónde está Jake?». Antes de que pudiera responder, Jake se acercó arrastrando los pies detrás de ella, con aspecto de niño pillado robando galletas. «Hola, Rocío. No sabía que ibas a venir». «Obviamente», espeté, pasando junto a Amber hacia la sala de estar. Ya ni siquiera me parecía mío. Unas mantas extrañas cubrían el sofá, un par de zapatillas que no eran mías estaban junto a la puerta y un ligero aroma a perfume barato flotaba en el aire. «Jake, ¿qué hace ella aquí? Teníamos reglas. Nadie más se muda sin mi permiso». Hizo una mueca de dolor y se pasó una mano por el pelo. «Esta es Amber, mi novia. Solo se queda un tiempo». Su compañera de piso la ha echado, ha sido una emergencia. «Iba a contártelo». Amber se dejó caer en el sofá y se cruzó de brazos. «No es para tanto. De todos modos, esta casa está medio vacía. La estamos convirtiendo en un hogar». Me giré hacia ella. «No, tú no decides eso. Esta es mi casa. Y solo accedí a dejar que Jake se quedara. Tú no». Sonrió con aire burlón, imperturbable. «Bueno, ahora estoy aquí. Acéptalo». Me volví hacia Jake, con la paciencia al límite. «Has roto las reglas, Jake. Lo sabes». «Lo siento», dijo él con voz suplicante. «Por favor, Rocío, bien, Ti, deja que se quede. No será un problema, lo juro». En ese momento quería echarles a los dos, pero esa vieja culpa es tu hermano, ayúdale. Me carcomía. Suspiré. Está bien. Pero nada de fiestas, nada de desorden y tú pagas los servicios públicos adicionales. Esta sigue siendo mi casa.
Jake asintió como un muñeco de trapo. Entendido. Gracias, Rocío. Rocío Marie. Eres la mejor. Amber puso los ojos en blanco y murmuró algo que no pude entender. Me fui esa noche con una sensación de hundimiento, lamentando ya mi decisión. No tardaron en aparecer las primeras grietas. La primera señal fueron las facturas de los servicios públicos. Siempre me había encargado yo misma, pero cuando llegó la siguiente, casi se me cae. La electricidad había subido a la mitad y la factura del agua se había duplicado. Llamé a Jake esa tarde. Jake, ¿qué pasa con estas facturas? Son una locura. ¿Qué está pasando? Él dudó. A Amber le gustan las duchas largas y mantiene la calefacción a tope porque siempre tiene frío. Me pellizqué el puente de la nariz. Jake, no puedo cubrir esto. Tienes que arreglarlo. Hablaré con ella, prometió. Lo siento, pero las facturas no disminuyeron sino que aumentaron. Entonces los vecinos empezaron a quejarse. El señor Patel, del otro lado del pasillo, me llamó una noche con voz tensa. Rocío casi todas las noches escucha música alta y gritos desde tu casa. Es insoportable. Me disculpé, mortificada, y me enfrenté a Jake al día siguiente. Dijiste que nada de fiestas. ¿Qué está pasando? Solo eran unos amigos, murmuró. No volverá a pasar. Pero volvió a pasar, una y otra vez. Intenté llamar a mamá para que me aconsejara, con la esperanza de que me apoyara. En cambio, suspiró por teléfono. Ay, Rocío, a regociento. No seas tan dura con ellos. Amber parece una chica dulce. Quizá deberías abrir tu corazón y dejar que Jake sea feliz. ¿Dulce? Balbuceé. Mamá, están destrozando mi apartamento. Estás exagerando, dijo con tono desdeñoso. Dales una oportunidad. Colgué, aturdida. Mi propia madre estaba de su parte. La gota que colmó el vaso llegó un viernes tormentoso. Había tenido un día pésimo. Mi jefe me había regañado por un informe atrasado y todavía estaba furiosa por la última llamada de mamá, en la que se había deshablado sobre lo responsable que se estaba volviendo Jake. Decidí pasarme por el apartamento, tal vez imponer la ley en persona, pero cuando llegué allí mi llave no funcionaba. La giré y la moví, nada. Se me cayó el alma a los pies. Golpeé la puerta. La lluvia empapaba mi abrigo. Nadie respondió. Le envié un mensaje de texto a Jake. ¿Por qué no funciona mi llave? Su respuesta llegó 15 minutos después. Lo siento, Amber cambió las cerraduras. Pensó que sería más seguro. Te conseguiremos una nueva pronto. ¿Más segura? Me quedé mirando la pantalla, con la rabia a punto de estallar. Este era mi apartamento, y me habían echado como un intruso. A la mañana siguiente volví allí, dispuesta a luchar. Jake abrió la puerta con cara de culpable. Amber estaba detrás de él, sonriendo. Antes de que pudiera decir una palabra, me metió un papel en las manos. Ya que te gustan tanto las reglas, aquí tienes unas cuantas. Lo desplegué. Se titulaba Las reglas de Rocío para las visitas. Debes avisar con al menos 3 días de antelación antes de venir. No se permiten visitas después de las 19, 0 o antes de las 10, 0, punto. No se puede hablar de dinero ni de facturas. Debes estar callado y no causar problemas. Si quieres venir a visitarnos más a menudo, compra muebles nuevos. Esto es horrible. Levanté la vista con las manos temblorosas. ¿Estás bromeando, verdad? Amber se encogió de hombros. No, ahora este es nuestro hogar. Sigue las reglas o no te acerques. Me volví hacia Jake, esperando que interviniera. Él se limitó a mirar al suelo, en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba sola. Mi hermano me había traicionado, mi madre me había abandonado y mi hogar, mi santuario, se me estaba escapando de las manos. Mi voz se hizo aguda, temblando de rabia. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Amber? Esta es mi casa y no puedes actuar como si yo fuera la intrusa. Ella apenas levantó la vista del teléfono, sonriendo. Tranquila, Rocío, solo estamos intentando que funcione. Tú eres la que está alucinando por nada. ¿Por nada? Me acerqué con los puños apretados. Me has echado, has cambiado las reglas y ahora tratas mis cosas como si fueran tuyas. Se acabó. Jake y tú tenéis una semana para hacer las maletas y iros. Jake, que había estado merodeando cerca de la cocina, intervino con voz suave y suplicante. Rocío, punto. Vamos, pensemos en una solución. No tenemos otro sitio a donde ir. Entonces deberíais haberlo pensado antes de dejar que me pisoteara, espeté, volviéndome hacia Amber. Una semana, eso es todo. Su sonrisa burlona desapareció, sustituida por un destello de furia. Se puso de pie y arrojó su teléfono al sofá. No puedes echarnos. Llevamos aquí demasiado tiempo. Tenemos derechos. No, no los tenéis, dije con tono gélido. Este es mi apartamento. Mi nombre está en la escritura. No sois inquilinos, sois gorrones. Una semana, o lo haré oficial. Por un momento, ella solo me miró con furia, con el pecho agitado. Luego, con un grito, agarró el jarrón de vidrio azul del estante, el que había comprado en Venecia hacía años, un frágil recordatorio de días mejores, y lo estrelló contra el piso de madera. Los fragmentos volaron por todas partes, brillando a la luz.
Eso costó $200, dije, esforzándome por mantener la calma. Lo pagarás. Hazme hacerlo, siseó y luego se agarró a un cuenco de cerámica. Saqué mi teléfono. Toca algo más y llamo a la policía. Destruir la propiedad no es un juego, Amber. Se quedó paralizada, con la mano temblando. Jake la agarró del brazo, murmurando algo sobre que se calmara, y ella se soltó bruscamente y se fue furiosa al dormitorio. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que las paredes temblaron. Miré a Jake, que no me miraba a los ojos. «Una semana», repetí, y luego me di la vuelta y me fui, con el pulso latiéndome en los oídos. Pensé que había ganado esa ronda. Estaba muy equivocada. Al día siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de texto, notificaciones, llamadas perdidas. Por fin abrí TikTok y lo vi. Un vídeo mío, con la cara roja y gritando, con la leyenda: «Cuñada egoísta echa a una pareja sin hogar a la calle». Se me retorció el estómago al darle al play. Era la confrontación de ayer, pero cortada y retorcida. Habían cortado la rabieta de Amber, el jarrón destrozado, todo lo que la mostraba como lo que era. Todo lo que quedaba era yo, con pinta de tirana despiadada. Los comentarios eran una avalancha de veneno. «Asquerosa, qué monstruo, ojalá lo pierda todo». Todavía estaba aturdida cuando llamó Mark. «Rocío, ¿este vídeo? ¿Eres tú de verdad?» «No es lo que parece», dije con la voz quebrada. «Lo han editado, Mark». «Amber miente, parece bastante convincente», interrumpió él. «Necesito tiempo para pensar en nosotros». Colgó y yo me quedé sentada, con el teléfono resbalándome de la mano. Mi novio se había ido, así de simple, porque se había creído su historia. Luego empeoró. Al día siguiente en el trabajo, mi jefe, el señor Thompson, me llamó. Había sido amigo de la familia durante años, lo que hacía que su mirada fuera aún más difícil de soportar. «Rocío, Anos, amas. Tu madre me ha llamado. Está preocupada por ti y dice que tienes problemas con tu temperamento, y después de ese vídeo empiezo a preguntarme si tiene razón. Sentí que la sangre se me salía de la cara. ¿Mi madre te llamó? Está preocupada», dijo cruzando las manos sobre el escritorio. «Estás a punto de conseguir un ascenso, pero no puedo poner a alguien a cargo si es inestable. Tienes que arreglar esto. Mi madre no sabe ni la mitad», logré decir con la garganta apretada. «Ese vídeo es falso. Puedo demostrarlo. Pruébalo pronto», dijo. Y me despidió. Salí tambaleándome de su oficina, con mi carrera pendiendo de un hilo. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era mamá, con la voz llena de reproches. «Rocío, minuquina del Gertana. ¿Cómo has podido hacerle esto a Jake? Es tu hermano. Últimamente eres muy egoísta». Luego fue papá, con tono duro. «Te has convertido en alguien que no reconozco. No me extraña que estés sola». Sus palabras golpearon como puñetazos, cada uno hiriendo algo en lo más profundo. Me acurruqué en mi cama, con las lágrimas empapando mi almohada, preguntándome si yo era el problema. ¿Había alejado a todos? ¿Era demasiado dura? Pero entonces recordé la sonrisa de Amber, el jarrón roto, la traición de mi madre. No, esto no fue culpa mía. Me habían presionado demasiado. La semana pasó como una bomba de relojería lenta. Cada día esperaba que el otro zapato cayera. Jake y Amber apenas me hablaron durante esa última semana. Daban portazos, dejaban los platos sucios apilados en el fregadero como monumentos a su mezquindad y ponían música a todo volumen que hacía temblar las ventanas. Pero no me inmuté, solo conté los días, uno por uno. Finalmente, un viernes por la tarde lluvioso, se fueron. El apartamento estaba en silencio, vacío. Lo recorrí lentamente, mis pasos resonando en el espacio que ya no olía a perfume barato y hierba. Debería haber sentido alivio, y lo hice, durante unas horas. Pero esa paz no duró. A las 2:08 a.m., me incorporé de golpe en la cama al oír a alguien golpeando la puerta de mi casa, puño tras puño, como si intentaran derribarla. El corazón me dio un vuelco en la garganta. «¡Abre la maldita puerta! ¡Soy Jake!». Me envolví en una bata y me acerqué sigilosamente a la mirilla. Allí estaba él, Jake, completamente borracho, tambaleándose, con el pelo revuelto y una maleta rota colgada de un hombro. Amber estaba detrás de él, con el rímel corrido, los brazos cruzados y el rostro torcido en ese pequeño y petulante mohín que había llegado a odiar. Golpeó de nuevo. «Abre o te juro que mamá te hará la vida imposible». «Dijo que no tienes corazón. No puedes dejarnos así. No me moví. Nos lo debes», Amber chilló. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿vas a dejarnos dormir en la calle? Zorra». Respiré temblorosamente, retrocedí y agarré el teléfono. Marqué el 911. Cuando el operador contestó, no lo dudé. «Sí, necesito ayuda policial. Hay 2 personas en mi puerta golpeando y gritando. Los he desalojado legalmente. Están intoxicados y se niegan a irse». 15 minutos después, luces rojas y azules intermitentes iluminaron la calle.
Jake gritaba algo sobre cómo yo arruiné su vida, y Amber sollozaba dramáticamente a uno de los oficiales. Observaba desde detrás de la cortina, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una furia silenciosa e hirviente. Un agente llamó a mi puerta. La abrí un poco. «Señora», dijo amablemente, «¿conoce a estos dos?» «Sí», dije, «vivían aquí». Les di un plazo para que se mularan. Pasó. Aparecieron en mitad de la noche, borrachos, exigiendo que los dejaran volver. El policía asintió. «Les estamos aconsejando que se vayan. Si vuelven de nuevo, puede solicitar una orden de alejamiento». Asentí. «Gracias». Observé cómo los acompañaban fuera de la propiedad. Amber seguía gritando. Jake parecía querer llorar, pero no sentí lástima por él. Por la mañana ya lo tenía claro. Estaba harto de hacer de buen tipo al que han destrozado. Llamé a una abogada, la señora Delgado, que no se anduvo con rodeos. «No están en el contrato de alquiler y han destrozado tu casa», dijo después de que le contara todo. «Tienes todo el derecho a desalojarlos. Lo presentaremos hoy». «Bien», dije, sintiendo que una chispa de control volvía a la vida. «Hagámoslo». Busqué en mi teléfono y encontré la grabación completa de ese día, un audio que había capturado por accidente cuando se me había metido en el bolsillo. No era perfecto, pero captaba el colapso de Amber, el choque del jarrón, sus amenazas. Tenía pruebas. Luego me senté y escribí un correo electrónico al señor Thompson y a todo el equipo directivo. Me mantuve profesional pero firme, adjuntando el audio sin editar y un desglose de lo que realmente sucedió. «Lamento que mi vida personal se haya filtrado al trabajo», escribí. «Pero no dejaré que las mentiras me definan. Sigo siendo la misma empleada dedicada que siempre has conocido, y estoy lista para ese ascenso». Pulsé enviar, con las manos temblorosas pero con una determinación inquebrantable. En el trabajo, recuperaba mi nombre. En casa, estaba recuperando mi vida. La semana de Jake y Amber se acercaba y ya no estaba fingiendo. Por fin llegó el día en que Jake y Amber se iban a mudar, y yo estaba en el pasillo de mi apartamento, con los brazos cruzados, tratando de controlar mis nervios. Les había dado una semana para hacer las maletas e irse después de todo lo que había pasado. Y ahora había llegado la fecha límite. Sentía el pecho oprimido, pero me obligué a mantener la calma, con una máscara de indiferencia en el rostro. No iba a dejar que vieran cuánto me había agotado su caos. La puerta se abrió con un chirrido, y Amber salió primero, arrastrando una maltrecha maleta que rozaba el suelo. Ni siquiera miró en mi dirección, simplemente mantuvo la cabeza gacha, los labios apretados en una delgada línea hosca. Al pasar, arrojó las llaves al suelo con un movimiento de muñeca. Golpearon la madera noble con un tintineo agudo y resbalaron unos metros. Fue un movimiento mezquino y rencoroso, y me dolió más de lo que quería admitir. Pero me mordí la lengua. Menos mal, pensé. No vale la pena pelearse con ella. Jake salió detrás de ella arrastrando los pies, con una bolsa de lona colgada al hombro. Sus pasos eran lentos, casi reacios, y por un segundo fugaz, nuestras miradas se cruzaron. Me preparé para recibir algún tipo de disculpa, alguna señal de que se sentía mal por el lío que habían hecho de mi vida. Pero él simplemente miró hacia otro lado y se dirigió a las escaleras, desapareciendo tras la esquina. Dejé escapar un respiro tembloroso, pensando que por fin había terminado. Me agaché para recoger las llaves, mis dedos rozando el frío metal. Cuando volví a oír pasos, me enderecé y allí estaba Jake, de vuelta en la puerta. Antes de que pudiera decir nada, entró y cerró la puerta tras de sí con un clic silencioso y deliberado. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era sombría, su mandíbula tensa. «¿Sabes, Rocío, Shelwena?», dijo con voz baja y un deje de amargura. «Siempre has sido la niña de oro, la inteligente, la que no podía hacer nada mal. ¿Y yo? Yo he sido el que la fastidia. ¿Sabes por qué? En parte por tu culpa». Me quedé helada con la mente dándole vueltas a sus palabras. «¿De qué estás hablando, Jake?». Se acercó un paso entrecerrando los ojos. «Desde que éramos niños. Siempre era Rocío es tan responsable. Rocío es tan perfecta. Mamá y papá te elevaban como una especie de santa, y yo nunca pude estar a su altura. Me hacías parecer nada, solo por ser tú». Su acusación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos esos años. Pensé que no le importaba, que se había encogido de hombros ante la forma en que nuestros padres nos comparaban. Me había pasado la vida intentando complacerlos, aterrorizada de no estar a la altura, mientras él parecía ir tirando, rompiendo las reglas y riéndose de todo. Pero ahora, allí de pie, vi el resentimiento que había estado llevando, enconándose todo este tiempo. «Jake», dije, con la voz más baja de lo que quería,
Yo no pedí eso, no quería ser su vara de medir, solo quería ser suficiente. Él soltó una risa seca y amarga. Sí, bueno, fuiste más que suficiente, y yo fui las obras, pero no voy a dejar que ganes esta. Te demandaré por echarnos desalojo ilegal, Rocío, y todavía tengo vídeos. Los publicaré por todas partes, para que todos vean la zorra desalmada que eres en realidad. La amenaza me sacó de mi estado de shock. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Ahora la ira estaba burbujeando, caliente y feroz. Metí la mano en el bolso y saqué la carpeta que había preparado, empujándosela contra el pecho. Adelante, inténtalo, dije, con voz firme a pesar del fuego que ardía dentro de mí. Aquí está todo, la escritura con mi nombre, los correos electrónicos donde expuse las reglas, las fotos de lo que tú y Amber le hicisteis a este lugar. No tienes ningún caso, Jake. Cogió la carpeta y la holló, palideciendo al ver las pruebas que se acumulaban en su contra. No puedes hacer esto, murmuró, pero la lucha se estaba agotando en él. Ya lo he hecho, le respondí. Ya no soy esa niña asustada, la que os dejó a ti, a mamá y a papá pisotearla porque no quería armar jaleo. Este apartamento es mío, y ya no voy a dejar que nadie se aproveche de mí. Así que adelante, di lo que quieras. No va a cambiar nada. Me miró fijamente, con la carpeta temblando en sus manos. Luego, con un tirón repentino, la arrojó al suelo, y los papeles se esparcieron por el suelo como hojas caídas. Bien, gruñó. Pero no creas que voy a olvidar esto. Se dio la vuelta y salió furioso, dando un portazo tan fuerte que el marco tembló. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, la adrenalina aún corriendo por mis venas. No fue hasta que oí sus pasos alejarse por las escaleras que me dejé caer contra la pared. Con las piernas temblorosas pero la determinación intacta. Se habían ido de verdad. La siguiente batalla comenzó cuando entré. El apartamento era un desastre, peor de lo que había imaginado. Las bolsas de basura desbordaban en la cocina, derramando recipientes grasientos de comida para llevar y botellas vacías. El sofá del salón estaba hundido, manchado de Dios sabe qué, y la mesa de centro tenía una pata rajada. En el dormitorio el colchón estaba desnudo, las sábanas arrugadas en un montón maloliente en la esquina. El baño era una pesadilla. El moho trepaba por las paredes, el lavabo estaba cubierto de costras de suciedad. Era como si hubieran destrozado el lugar por despecho. Pasé horas ese primer día sacando la basura, fregando lo que podía, tratando de eliminar el hedor de la negligencia. Al final, tenía las manos rojas y en carne viva, pero el apartamento seguía pareciendo una escena del crimen. Sabía que necesitaría ayuda para arreglarlo como es debido. Entonces encontré las facturas. Estaba clasificando un montón de correo cuando me di cuenta de que había sobres dirigidos a mí. Gas, electricidad, internet, todos con fecha de vencimiento. Se me hizo un nudo en el estómago cuando los abrí. Jake había cambiado todos los servicios públicos a mi nombre sin decir una palabra, dejándome con más de $1,000 de deuda. Fue un último regalo de despedida, un dedo medio de él hacia mí. Durante un momento, me quedé sentada en el suelo, rodeada de los escombros, sintiendo el peso de todo. Pero no me derrumbé. En su lugar, cogí el teléfono y llamé a un equipo de limpieza, y luego a un cerrajero para asegurar el lugar. Pasé horas en espera con las empresas de servicios públicos, explicando el fraude, iniciando el lento proceso de desenredar el lío. Fue agotador, pero lo resolvería. Siempre lo había hecho. Una semana después, el apartamento estaba irreconocible. Los limpiadores lo habían fregado hasta dejarlo impecable, borrando todo rastro de Jake y Amber. Yo misma había pintado las paredes, de un blanco nítido que hacía que el espacio pareciera nuevo de nuevo. El cerrajero instaló cerrojos resistentes y, por primera vez en meses, me sentí segura aquí. Puse el lugar en alquiler ese mismo día. Acogedor apartamento de un dormitorio, recién renovado, disponible ahora. Al final de la semana, había encontrado un inquilino. Emily, una estudiante de posgrado de voz suave que firmó el contrato de alquiler con una sonrisa de agradecimiento y prometió cuidar del lugar. El caos que una vez llenó mis días se había desvanecido, reemplazado por una rutina que volvía a sentir como mía. Había limpiado los últimos rastros de Jake y Amber de mi apartamento, y con un nuevo inquilino que pagaba el alquiler a tiempo, casi podía fingir que todo el desastre nunca había sucedido. Casi. Pero los lazos familiares no se rompen tan fácilmente, y debería haber sabido que volverían a afectarme. La llamada llegó un aburrido martes por la noche, con la lluvia golpeando contra mis ventanas. Mi teléfono sonó y el nombre de mamá brilló en la pantalla. Lo miré fijamente por un momento, debatiéndome entre dejarlo pasar al buzón de voz. Apenas habíamos hablado desde las consecuencias,
Solo un puñado de mensajes cortos que no decían nada real, pero la curiosidad, o tal vez el hábito, se impuso y respondí. «Rocío, cariño», dijo ella, con la voz cargada de cansancio. «Estoy en mi punto de ruptura. Amber ha puesto nuestra casa patas arriba». Me dejé caer en el sofá, preparándome ya. «¿Qué ha hecho ahora?» «Todo», dijo mamá, exasperada. «Ha establecido sus propias reglas. Nada de televisión después de las 9 de la noche porque la molesta. Ha reclamado el salón como su lugar de reunión personal, dejando sus cosas por todas partes. Y tiene amigos entrando y saliendo, comiendo nuestra comida, actuando como si fueran los dueños del lugar. Tu padre está furioso y Jake se encoge de hombros». No pude contener la risa seca que se me escapó. Parece una repetición de mi vida hace unos meses, ¿verdad? Se quedó en silencio y, cuando volvió a hablar, su tono fue más suave, casi frágil. «Nos lo dijiste, Rocío, ... Nos advertiste sobre ella y no te creímos. Ahora lo veo. Sí, no lo hicisteis», dije, con palabras más cortantes de lo que pretendía. «Confiaste en su palabra y no en la mía, mamá. La viste destrozar mi hogar, mi paz, y actuaste como si yo fuera el problema». «Lo siento mucho», murmuró. «La cagamos. Yo la cagué. Quería seguir enfadada, dejar que se pudriera en ese arrepentimiento un poco más, pero escucharla sonar tan débilmente tiró de algo en mí, un hilo obstinado de amor que no se rompería. «Me alegro de que lo entiendas», dije, suavizando un poco, «pero eso no deshace lo que hiciste». «Lo sé», dijo ella con la voz temblorosa. «No te lo pido. Es solo que necesitamos ayuda. Jake y Amber tienen que mudarse, pero están dando largas. ¿Podrías hablar con él, por favor?» Cerré los ojos y dejé que sus palabras flotaran allí un segundo. Este era el momento que había imaginado en mi cabeza una docena de veces. La oportunidad de hacerles retroceder, de hacerles sentir el peso de sus decisiones. «No, mamá», dije, firme y claro. «No voy a sacarte de apuros. Tú y papá decidisteis confiar en Amber en lugar de en mí. La invitasteis a vuestra casa y ahora estáis atrapados en este lío. Eso es cosa vuestra, no mía». «Pero Rocío, primero, prima», empezó, con desesperación. «No», dije de nuevo, más firme esta vez. «He pasado años recogiendo lo que Jake tiraba, siendo la que se doblegaba para que los demás estuvieran cómodos. Ya no más. Querías manejarlo a tu manera, pues hazlo». No discutió. Después de una pausa larga y pesada dijo: «Lo entiendo. Es solo que te extraño, Rocío. Todos te extrañamos. ¿Qué tal si vienes a cenar este fin de semana? ¿Solo para hablar? Sin presiones». Lo pensé durante un minuto. Decir que no habría sido más fácil. Y también más seguro. Pero huir de ellos no solucionaría nada. Si quería que las cosas cambiaran, que cambiaran de verdad, tenía que enfrentarme a ellos en mis términos. «Vale», dije finalmente. «Iré. Pero no para suavizar las cosas ni para portarme bien. Voy a establecer algunas reglas básicas. Y será mejor que estés preparada para oírlas». «Gracias», dijo ella, con alivio en su voz. «Eso es suficiente para mí». Llegó el sábado, y mientras conducía hacia su casa, apreté demasiado el volante con las manos. Ya no era la antigua Rocío. Me petré, la que asentía y sonreía mientras todos los demás la pisoteaban. Había aprendido la lección por las malas. Ser buena no significaba dejar que la gente te tratara como a una mierda. Esta cena no tenía que ver con el perdón, sino con recuperar mi voz. Mamá se había esforzado al máximo. La cocina olía a pollo asado y panecillos de levadura. Papá me recibió en la puerta con una sonrisa vacilante pero sincera. Jake ya estaba en la mesa jugando con su servilleta y me sentí aliviada al ver que Amber no estaba allí. Les había dicho que no iría si ella estaba. Nos sentamos, el aire cargado de palabras tácitas, hasta que mamá rompió el silencio. «Rocío», dice Cervantes dense, «te debemos más de lo que podemos decir», comenzó. Sus ojos se encontraron con los míos. «Lo sentimos por todo», papá sintió, su rostro marcado por la culpa. «Deberíamos haberte respaldado, no vimos lo que estaba justo delante de nosotros. Y tú pagaste por ello». «Lo siento, hija». Jake carraspeó y alzó la mirada hacia la mía. «Yo también la cagué. La dejé hacer lo que le daba la gana y no la detuve. Lo siento, Rocío, no». Los miré a los dos, los ojos suplicantes de mamá, el arrepentimiento de papá, la rara humildad de Jake, y sentí una tormenta de emociones arremolinarse dentro de mí. Rabia, claro, pero también un tenue destello de algo parecido a la esperanza. «Os escucho», dije, midiendo mis palabras. «Y me alegro de que lo digáis. Pero lo siento no borra el pasado. Todos os pusisteis en mi contra cuando os necesitaba, y no puedo ignorarlo». Mamá extendió la mano y luego se detuvo. «No te lo estamos pidiendo. Queremos arreglar esto, cueste lo que cueste». «Entonces escucha», dije, inclinándome hacia adelante. «A partir de ahora», se acabó doblegarse. «No estoy aquí para arreglar tus problemas ni para aguantar tus tonterías. Ahora tengo límites y si me quieres cerca, respétalos sin excepciones».
Jake asintió, sorprendiéndome con lo serio que parecía. No quiero seguir siendo ese tipo, el que decepciona a todo el mundo. Estoy trabajando en ello, Rocío, minotresías. Busqué en su rostro la evasiva habitual, pero no estaba allí. Quizás por fin estaba madurando. Las palabras son baratas, Jake, dije. Demuéstralo. No discutió, solo asintió levemente. El resto de la noche fue más tranquila. Hablamos de cosas pequeñas, como mi trabajo y la lluvia que no paraba. No fue un final de cuento de hadas, pero se sintió como un comienzo. De camino a casa me di cuenta de que ya no temblaba. Había mantenido mi posición y eso era suficiente victoria. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia para proteger tu propio bienestar? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Me encantaría saber cómo encontraste tu fuerza y lo que te enseñó.